Bueno, ahora veo que ya estamos un poquito más. La profe, Voy a dar grabación a la clase para aquellos que no están presentes. Creo que ya le dieron lo grabar, ahora me salta. Bueno, chiquitos, entonces iniciamos. Hoy tengo previsto yo el desarrollo del tema de colocación de piezas cerámicas, que en este caso vamos a ver su aplicación en pisos, ¿verdad? Vamos a analizar el proceso constructivo en cerámicos ya a nivel azulejado en la siguiente clase, pues sería otro sistema constructivo. Básicamente se aplica la misma, o sea, con el mismo adhesivo, se tienen los mismos cuidados en cuanto a las tareas previas, ¿verdad? Pero a nivel justamente de replanteo es distinto, entonces hoy vamos a empezar con la parte de piso. ¿Qué primero vamos a necesitar? Vamos a necesitar en primer lugar el adhesivo para cerámicos, ¿verdad? Que es un adhesivo impermeable. Eh, Hay marcas variadas, pero en este caso yo le puse la fotito de Claucol, que es el que más optamos. Ahora Sika compró justamente esta marca. Después las demás herramientas a utilizar son aquellas justamente ya para la colocación. Material, vuelvo a repetir, el que vamos a usar es el adhesivo eh, impermeable para cerámico. En caso que la superficie no esté bien nivelada, primero vamos a tener que ejecutar una carpeta de regularización y por sobre la carpeta de regularización entonces estaríamos haciendo la colocación por medio del adhesivo, ¿verdad? Pero en el caso que la superficie ya esté regularizada, solamente estaríamos utilizando ya el adhesivo impermeable. Como herramientas tenemos que prever para verificar justamente la nivelación de piso, una manguera transparente, también un nivel de burbuja, cinta métrica, lápiz, ¿verdad? Escuadra, mazo de goma para justamente asentar las piezas cerámicas y las herramientas de corte correspondientes, que pueden ser herramientas manuales o puede ser también la moladora. Como tarea previa para la colocación de piso, tenemos justamente la preparación de la superficie que, o sea, que comprende una regularización o una nivelación de la superficie donde estaríamos aplicando el piso. Y en el caso en el caso de un azulejado, lo mismo, pero sería en el muro, ¿verdad? En el cerramiento vertical, que es en el que estaríamos colocando el cerámico correspondiente, ¿verdad? Si es que la superficie no está bien regularizada, no está bien nivelada, no está bien emparejada, entonces, así como había mencionado anteriormente, se hace un trabajo de regularización o de nivelación por medio de una carpeta de regularización en el caso del piso, ¿verdad? Y un emparejamiento de la superficie por medio de un mortero, como un revoque, para lo que sería aplicación o asentamiento de cerámicos o azulejos. Un minuto, por favor. Disculpas. Vuelvo a reiterar, entonces, como punto número uno, como tarea previa tenemos emparejar la superficie, ¿verdad? Una vez preparar la superficie, en caso que necesite justamente ser emparejada, lo hacemos por medio de un mortero, en caso que sea un muro en el que vamos a colocar y se hace una carpeta de regularización en el piso en caso que sea justamente una tarea de colocación de... En Profe, yo te caso, escuché hay que todo tener en cuenta entrecortado. que disculpa, vuelvo a reiterar. En caso ya entonces que tengamos preparada la superficie ya regularizada, sin necesidad justamente de hacer ese trabajo de regularización, directamente ya vamos al segundo paso, que sería justamente la marcación de una escuadra o una guía en el piso para la colocación de los cerámicos, ¿verdad? Estas guías de piso o en el piso, ¿verdad? Por lo general lo hacemos por medio de tiralíneas o hilos, ¿verdad?
que justamente nos demarcan la ubicación de esas piezas cerámicas a modo también de definir una especie de línea de replanteo sobre la cual estaríamos ubicando nuestros cerámicos, ¿verdad? Estos cerámicos los presentamos en el piso a modo de ver entonces para dónde o sí, si es que vamos a necesitar corte y también entonces de manera a ver que los cortes de Te escucho, profe, todo entrecortado. la, la idea justamente para la colocación de piso. Alguien me iba a hablar. Se te Y no, escuchó todo profe, entrecortado, profe. O sea, se te escuchó como robot y después se cortó lo que habías dicho. Perdón, el internet no está muy bueno en la zona, ¿verdad? No pasa por una cuestión mía. Igual, vuelvo a repetir, ¿verdad? Esto yo siempre subo a modo que ustedes le puedan dar una lectura después. Los videos de la clase de hoy como que está saliendo entrecortado, también los voy a subir a modo que puedan verlo con buena señal, ¿verdad? Y voy a tratar de reiterar las veces que sea necesario, ¿verdad? Pero nos va a retrasar un poquito la clase. Como segundo paso en la tarea previa, vuelvo a reiterar, delimitamos o marcamos una escuadra guía en el piso para después poder presentar las piezas cerámicas, visualizando así dónde irían los cortes y que queden lo menos visibles posible, ¿verdad? En el caso donde voy a tener una visual mayor, tratar de que todas las piezas me queden enteras, entonces que queden un poco escondidas, ¿verdad? Las áreas donde voy a tener corte de piso. Las guías en el piso, ¿verdad? Las marco por medio de tiralíneas o de hilos, ¿verdad? A modo que sobre esas líneas de replanteo, ¿verdad? Puedo ubicar después las piezas cerámicas para ver justamente en qué parte localizaría o dejaría las áreas que voy a cortar. Ahora, la colocación, ¿verdad? Por lo general lo hacemos, en el caso que tenga que hacer doble trabajo, como el caso de los baños, ¿verdad? Siempre empiezo por el piso, ¿verdad? Y por el piso entonces establezco la guía que voy a seguir para después el azulejado en las paredes, ¿verdad? En el caso de la instalación de muros, que es lo que vamos a ver en la siguiente clase, ¿verdad? Nosotros al menos lo vamos a hacer por medio de la colocación de un listón auxiliar a modo justamente de ganar agilidad y después entonces ya estaríamos practicando sin el listón. Pero el primer paso para nosotros va a ser establecer justamente la altura del azulejado por medio de la colocación de un listón auxiliar y sobre este entonces estaríamos asentando las piezas cerámicas a modo también de que esto nos sirva de soporte mientras que las piezas vayan justamente adhiriéndose al muro, ¿verdad? En cuanto al adhesivo, ¿verdad? El adhesivo lo colocamos en buena cantidad ya sobre la superficie. En el caso que tengamos una carpeta de regularización, siempre tenemos que hacer el trabajo previo de humedecer justamente la superficie antes del pegado de las piezas cerámicas, ¿verdad? Y la colocación del adhesivo la hacemos por medio de la cuchara de albañil, pero después se hace un peinado al mortero, en este caso adhesivo, ¿verdad? Por medio de una llana dentada, que es una herramienta que vamos a estar visualizándola después en el video. Yo no estoy explicando, ni estoy detallando, ni haciendo la lectura completa de la diapositiva, justamente porque me voy a estar apoyando en un video que vamos a verlo enseguida. Pero a modo que justamente vayan ubicándose en el video, también estoy dando ya tipo una previa antes de ver el material, ¿verdad? Colocamos entonces el adhesivo por medio de las cucharas de albañil y luego hacemos un peinado por medio de las llanas dentadas. Eh, Vamos a ver también justamente la colocación correcta del adhesivo y por qué lo colocamos de esa manera, a modo de justificar también
la forma de colocación de ese cerámico. Lo hacemos peinando por lo general en una sola dirección, ¿verdad? Y desplazando un poquito la pieza a modo que quede bien asentada que quede bien asentado el cerámico, ¿verdad? La colocación de las piezas lo hacemos justamente por medio de deslizar un poquito esa pieza, ¿verdad? Y también lo asentamos en bordes por medio de un martillo de goma. Hay quienes colocan piezas cerámicas sin separadores, pero lo ideal es ubicar, como es asentarlos con separadores a modo de limitar también el espacio exacto para las juntas, ¿verdad? Esto podemos hacerlo por medio de los separadores que lo compramos, son piezas plásticas y en caso que no tengamos separador también los albañiles usan el mismo cartón de la caja como separador, ¿verdad? Eso denota justamente una junta regular entre piezas porque entre ellos justamente limpiamos sacando el excedente adhesivo y en él se rellenan posteriormente con pastina, que sería justamente la terminación para el cerámico, que por lo general ya lo optamos en el color del cerámico que nosotros utilizamos, ¿verdad? Una vez colocada la pastina y posterior a un periodo en el que seca el material, ya procedemos a la limpieza completa, sacando todos los excedentes de pastina, ¿verdad? Y se limpia bien ya el cerámico, ¿verdad? Bueno, eso sería repasando rapidito, o sea, nuestra presentación, que van a terminar luego en el cuaderno, ¿verdad? Pero ahora ya me gustaría compartir el video porque para mí complementa más el video, Profe, ahora vemos bien ahí toda la operación. Sí, cuando se coloca todos los pisos, por sí, ejemplo, queda ese espacio entre pisos y ahí sí. se le suele poner mezcla, o sea, se patina, le suelen decir los albañiles. Pastina, Eh, eso, patinar, algo así. Pastina. pastina. Se coloca justamente, es lo que lo que acabo de decir en la última parte. Acá tenemos ya en la parte de imágenes, ¿verdad? Por último, se coloca la pastina en medio de las piezas, ¿verdad? En realidad, este centro entre piezas cerámicas se llama juntas, ¿verdad? Se rellenan las juntas con la pastina, ¿verdad? Y por último, ya una vez seca la pastina, ¿verdad? Se retira el excedente de la pieza y se deja ya limpio el área donde se colocó justamente el piso. Y todo O en el caso nivelado. que sea azulejado, ¿verdad? Azulejado, ¿verdad? Eso es lo que se hace por último. Ahora vamos a ver el video completo ya de lo que sería desde el cálculo hasta ya la limpieza del piso colocado. Van a esperar un ratito, voy a buscar el videito. Y después estaríamos viendo la colocación correcta de las piezas también. Ya, ojalá que encuentre rápido Teams, porque hay veces que es lentito justamente para compartir. ¿Ahí ven todos? Sí, profe, yo al Sí, menos sí. profe. Bueno, genial. Entonces le doy inicio nomás ya. Suelo preguntar porque hay veces que reproduce más lento en algunas compus, entonces no todos ven al mismo tiempo. Sea que vayas a renovar el piso de tu casa o que seas el instalador, la persona que se encarga, el maestro que se encarga de instalar el piso, lo primero que debes saber es cuantificar o determinar la cantidad de recubrimiento cerámico, de piezas cerámicas a instalar. Para calcular el número de piezas cerámicas, vamos a conocer primero el área del piso a instalar y el área de las piezas cerámicas. Lo primero, el área del piso. En este caso, pueden ver de longitud tiene 5.27 metros y de ancho tiene 3.74 metros. Eso nos da un área de 19.7 metros cuadrados.
Si ustedes tienen otro espacio mayor, pues le van sumando las diferentes áreas, en fin. Pero con eso tenemos el área del piso a recubrir. Luego, tienen que determinar qué tipo de recubrimiento de baldosa van a instalar, o de azulejo, le llaman en algunos lados también. Una vez definan el tipo de baldosa, para este caso se definió un formato de 55 por 55 centímetros, o su equivalente en metros, 0.55 metros. Ya definido esto, calculamos el área de la pieza cerámica, y eso nos da, para este caso, 0.3025 metros cuadrados. Si usted escogió una baldosa de 40 por 40, pues coloca acá 0.40 por 0.40 y eso le daría 0.16 metros cuadrados. En fin. Nosotros tenemos infinidad de medidas, ¿verdad? Depende también de la calidad del cerámico que quieran instalar. Ahora se vienen de moda los porcelanatos y los porcelanatos hay de infinitos tamaños y formas, ¿verdad? La mayoría rectangulares en cuanto a porcelanato, ¿verdad? Pero sí vienen en diferentes medidas. Hay algunos que los encontramos de 60 por 60, hay algunos que vienen 60 por 30, hay otros que vienen 60 por 20. Los cerámicos en sí, los pisos cerámicos son más comunes verlos 30 por 30, 20 por 30, ¿verdad? Pero eso ya dependiendo también del cliente, ¿verdad? De lo que quiera gastar en cuanto a cerámica, porque hay cerámicos bastante económicos y hay algunos que van subiendo también en costo de acuerdo a la calidad y de acuerdo al diseño del mismo. Mientras más moderno y más de mejor terminación, entonces, o mejor calidad, más caro también nos va a salir el piso. El valor que se coloca acá son los valores que mide la baldosa. Conociendo ya el área del piso y el área de cada pieza de recubrimiento, pues hacemos la división y obtenemos el número de piezas que vamos a necesitar. Para este ejemplo, área del piso 19.7 metros cuadrados, área de las piezas 0.3025 metros cuadrados. Hacemos la división y eso nos da 65.1 unidades. Automáticamente lo aproximamos al entero más cercano, que es 66. Acá nos da ya un cálculo exacto, pero siempre ustedes tienen que tener en cuenta que va a haber un área que se va a cortar, ¿verdad? En caso que justamente no encastren perfectamente las piezas o no me queden las piezas enteras. Entonces, como siempre va a haber un área de corte, ahora se calcula un desperdicio, ¿verdad? Entre un 5 y 10% para poder determinar exactamente cuántas unidades o cuántas cajas debemos comprar. Siempre tenemos que tener en cuenta ese excedente, ¿verdad? Considerando el desperdicio que se da en el corte, porque si compramos exacto, siempre nos va a faltar piso, ¿verdad? Entonces eso tienen que tener en cuenta. No se compra jamás exacto, siempre tenemos que considerar el porcentaje de desperdicio. Entonces quiere decir que necesitaríamos 66 piezas. Ojo, pero esto si no tuviéramos que hacer recortes, si no tuviéramos desperdicio, eso también una que otra pieza se parte durante la instalación. Vamos a considerar un 5% de desperdicio. De 66 unidades nos da 3.3, lo aproximamos a 4 y ahí sí tenemos que 66 y 4, 70 unidades mínimo necesitamos para el recubrimiento de este piso, con las dimensiones que ya vimos. Si la caja viene de 5 unidades, pues ya usted sabe que necesita 14 cajas. En fin, para este ejemplo o para este caso, la caja viene de 6 unidades, por lo tanto, pues necesitaríamos 12 cajas. ¿Van a sobrar 2 piezas? Sí, no importa, es mejor que sobren 2 piezas, porque en cualquier momento después se puede necesitar si se llega a partir alguna de estas, y ya usted ir a buscarlas un año después, es probable que no las encuentre, que ya no encuentre el mismo formato, o que lo encuentre pero que diga, no, le vendemos la caja de 6 unidades. Entonces, si le sobran 2 piezas, no se preocupe por eso, guárdela muy bien. Número 2, revisar el sustrato o placa de piso que esté bien nivelado, y me refiero más a que no presente ondulaciones muy grandes. Él puede tener pendiente hacia afuera para el caso del porche, pero que no tenga muchos baches, lo cual ocuparía grandes cantidades de pego o adhesivo en ciertas zonas, más que en otras. En ese caso, lo mejor sería instalar un mortero de nivelación.
Bueno, pero ese no es el caso del ejemplo. Número 3. El tercer paso será sacar escuadra y modulación. Se toman las referencias por la pared o muro que tenga continuidad. En este caso, ambos muros la tienen, pero la idea es que las piezas completas estén al inicio del porche, es decir, entrando a este, y a lo largo por el lado que comunica con la puerta de la sala, o sea, por el lado izquierdo en este caso. Entonces, los recortes irían al lado derecho y al fondo para el ejemplo. Sin embargo, deben tener en cuenta que los recortes siempre van en las zonas más remotas o que menos se vean. Y luego debemos sacar escuadra con la entrada y presentar las piezas por las líneas donde se sacó dicha escuadra. Número 4. El cuarto paso será la limpieza adecuada de la superficie. Se deben instalar ya libres de polvo, grasa o grumos, en fin, de cualquier tipo de suciedad que pueda interferir con la adherencia del ensape o recubrimiento. Tengan en cuenta que esto, aunque parezca muy obvio, es muy importante para que el trabajo quede bien hecho. Número 5. El quinto paso será humedecer ligeramente la superficie del soporte antes de aplicar el adhesivo. No se requiere remojar las baldosas, pero sí es importante limpiar el polvo de la cara posterior con una esponja húmeda. Número 6. El sexto paso será la preparación del pegante o adhesivo. Esto siempre se tiene que hacer de acuerdo a la especificación del fabricante. Por lo general, en los adhesivos piden para la elaboración de los mismos, ¿verdad? 3 proporciones del material y por una de agua. O sea que si yo uso 3 baldes de adhesivo, entonces estaría usando un balde de agua para la preparación del mismo. El adhesivo ya viene listo como para usar, lo único que se le adhiere es agua. Dependiendo del producto a utilizar, será la mezcla acorde a lo especificado por el proveedor. Algunos proveedores recomiendan una mezcla 5 partes a 2, es decir, 5 partes de pegante por 2 partes iguales de agua limpia. Otros recomiendan 6 por 2. Es importante que revisen el empaque y vean las recomendaciones. Muy importante que se haga la mezcla como lo sugiere el fabricante, ya que ellos están basados en la experiencia con el producto. Les voy a dar una recomendación adicional y es que usen mezclador eléctrico para que dicha mezcla quede bien uniforme. Lamentablemente no todos siguen esta sugerencia. Lo importante en todo caso es obtener una consistencia cremosa y uniforme. El séptimo paso ya será la instalación y pega del revestimiento. Se debe aplicar el pegante sobre el piso o soporte o sustrato, como quieran llamarlo, presionando sobre la superficie. Luego se aplica pegante con la llana con el tamaño de los dientes adecuados al formato. Recuerden la tabla que vimos. Formando ya las estrías. Acá les voy a comentar algo muy importante que muchos instaladores no tienen en cuenta. Y es que se debe recorrer la llana en un solo sentido, sin hacer curvas o dejar cruces de estrías. Hay personas que dicen, no, yo siempre lo he hecho así y así me queda bien, así no me paro bolas a eso. Insisto en que se deben seguir las recomendaciones de los fabricantes del producto, ya que ellos han realizado muchos ensayos y pruebas sobre esto. Dicen por ahí que la experiencia es mejor tomarla prestada que comprarla. ¿Qué opinan ustedes? Si la compras, pues pagas el precio. Bueno, y se debe revisar que el pegante no forme una película en la superficie. Si eso pasa, se debe retirar, remezclar y volver a instalar, pero sin adicionarle agua, ¿no? De esto saben bastante los instaladores, o se dan cuenta, bueno, cuando falta adhesivo. Finalmente, se instala la cerámica sobre el pegante húmedo y se va golpeando con martillo de goma. Muy importante, martillo de goma. Esa es una herramienta clave, deben tenerla. No que, que le doy con un martillo los normales por el cabo, no, tengan su martillo de goma. Otra recomendación es que usen distanciadores o los separadores. Hay personas que, bueno, porque se les olvidó comprarlo, porque nunca los han usado, entonces usan. El separador lo que hace justamente es tener o sea, mantener una junta regular, o sea, que se mantenga un espesor de junta, que por lo general es de unos 3 a 4 milímetros. Porque en ese lugar después se limpia por medio de la cuchara, ¿verdad? Para poder rellenar o colocar la pastina, que sería ya la terminación del piso. Hay gente que no le pone separador, ¿verdad? Hay gente que está acostumbrada ya a instalar de esa manera el piso, ya es una cuestión de experiencia, ¿verdad? Pero siempre se sugiere que para que el trabajo quede pulcro, para que quede bien terminado, ¿verdad? La utilización de los separadores. Quienes no utilizan separadores, ya les vuelvo
les vuelvo a decir, ¿verdad? Va a ser muy común porque van a verlo bastante. Utilizan el mismo cartón de la caja como separador, ¿verdad? Pedacitos de cartón van a ver colocados entre piezas, a modo que se mantenga justamente el mismo espesor de junta. Cartón, trozos de cartón, pero estos pueden tener medidas diferentes y les va a quedar discontinuidades. Es mejor usar los distanciadores siempre, ¿listo? Cabe mencionar también que se deben ir chequeando niveles. Para eso se apoyan de un nivel. Acá ven justamente cómo tiene que quedar la burbuja bien centrada en el nivel de mano, ¿verdad? Entonces se corroboran las piezas, ¿verdad? Una al lado de otra y que siempre el nivel quede bien, ¿verdad? Que la burbuja quede bien centrada. Esto en el caso que sea perfectamente horizontal, ¿verdad? Hay, por supuesto, pisos que van a tener cierta pendiente, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de las cocheras, vemos bastante pisos inclinados, ¿verdad? Es justamente para ayudar, esa superficie rampante ayuda a no golpear el vehículo una vez que subo, ¿verdad? También tenemos sectores, por ejemplo, en el baño, donde tenemos pequeñas pendientes, casi imperceptibles en realidad a la vista, porque suelen ser de 1%, para poder ayudar al escurrimiento del agua ya dentro de las rejillas de ducha, ¿verdad? Allí también tenemos pendientes mínimas, pero pendientes en fin, ¿verdad? Entonces ahí la burbuja, por supuesto que no nos va a quedar exactamente al centro porque sabemos que hay una inclinación determinada en el piso. El de mano y van verificando constantemente. Número 8. Aplicación de la Acá boquilla. en este Bueno, caso, como el video no es nuestro, ahora sí le llaman ellos boquilla, pero para nosotros es la pastina. La pastina por lo general ya la compramos por coloración, de acuerdo al tipo de cerámico o de piso que compremos, ¿verdad? Y lo preparamos de la misma manera, ¿verdad? También con agua, ¿verdad? Según la indicación del fabricante, ¿verdad? Y es lo que se coloca en medio de las piezas, ¿verdad? En el área de las juntas. Entonces, con la pastina es donde yo relleno entre piezas cerámicas para justamente la terminación de mi piso. se deja secar el producto hasta el otro día. A veces hay quienes recomiendan dejarlo 2 días secar. Quiero que ustedes me cuenten con su experiencia cuánto tiempo lo dejan, cómo es prudente para ustedes. Y preparamos la boquilla según lo indique el fabricante. Bueno, por lo general esa medida de dosificación es 3 partes de boquilla por una parte igual de agua limpia. Preferiblemente usar mezclador también a bajas revoluciones por aproximadamente 1 minuto. Lo dejan reposar unos 5 minutos y vuelven y la mezclan sin adicionar agua. Esto por lo general se Ya que lista se aplica sobre las juntas limpias, claro está, siempre libre de y la polvo para limpieza después garantizar adherencia. La aplicación se recomienda hacerla con llana de caucho en forma diagonal a las juntas, presionando para que la mezcla entre bien y verificando que el producto quede compacto y sin vacíos. acá están Muy importante. explicando cómo, Bueno, yo les voy a pero mostrar un procedimiento creo de que instalación es 4. con brocha. La verdad no lo había visto. También para Quiero que ustedes me Profe, digan si lo han visto o qué no les se te parece. escucha Porque si es porque mejor sigue seguir el las audio recomendaciones del del fabricante. Nos video. dicen que con llana de goma, pues es mejor hacerlo con eso. Pero este instalador dice que a él le ha funcionado y que le ha trabajado bien instalándolo con brocha. ¿Qué opinan ustedes? Número 9. El noveno y último paso será la limpieza de la boquilla. Cuando se instala la boquilla se deja entre 20 y 30 minutos, dependiendo de la temperatura ambiente, para iniciar la limpieza, permitiendo que el producto se adhiera suficientemente, que agarre cierta dureza, para evitar dañarlo. Y comprobamos con la mano que la boquilla no se pegue en los dedos. Con una esponja húmeda o trapo húmedo, ojo, no empapado, se retira el sobrante del revestimiento. Y al cabo de 2 horas haremos la limpieza final con un paño limpio y seco. Bueno, hasta aquí el primero. Entonces acá vimos un recuento Profe, básicamente de todo lo que hacemos, ¿sí? no se te escuchó cuando estabas hablando y seguía corriendo el video porque escuchábamos el audio del video nomás y te Ah, escuchábamos entrecortado a vos. correcto. Bueno, me refería nomás a la colocación de la pastina. En este caso, vieron que en el video estaba colocando por medio una brocha, ¿verdad? Yo por lo general
siempre pido que lo coloquen con espátula, ¿verdad? La espátula que siempre vemos también para los trabajos que se hacen de repente en la pared, aplicando enduido para cerrar clavitos y eso, ¿verdad? Es la espátula Profe, que, sí, algunos suelen usar también así esa cuchilla. y esa es la espátula, así en realidad se llama. Ah, ya, perdón, profe. No, 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 tranquilo. Te cuento más que así se llama. Entonces, por lo general se aplica luego con espátula porque es bastante práctico. Es una especie de llana, ¿verdad? Pero de una superficie más pequeña, ¿verdad? Que nos permite trabajar más cómodos también. Y a modo justamente que quede bien enrasado con respecto al cerámico, porque esa es la función de la pastina, ¿verdad? Que quede justamente relleno, o sea, bien rellena la junta, ¿verdad? Pero al mismo nivel del cerámico. Entonces es una herramienta que nos permite verificar justamente que quede bien enrasada la loseta, ¿verdad? O al cerámico justamente la pastina. Entonces por eso a mí también eh, me parece correcta la utilización de la espátula justamente para la aplicación de la pastina. Y la limpieza, ¿verdad? Por lo general, a mí me gusta que lo hagan, si no es con esponja, que lo hagan con estopa, ¿verdad? Para retirar el excedente. Porque si no, si ¿Y hacen cuál es con más este común tipo... usar? Y la estopa por lo general a mí me suelen pedir más, pero la esponja es más fácil de conseguir. La estopa no siempre se consigue. Entonces, con esponja para mí es esas dos alternativas, o estopa o esponja, porque eso no raya en el cerámico, ¿verdad? Hay gente que te limpia con papel, con lo que encuentra, con cartón, pero queda igual el excedente y queda manchado y queda opaco. Entonces, a mí al menos me gusta. Si no es con esponja, es con estopa, porque siempre hay que cuidar la terminación del trabajo, ¿verdad? Entonces, a modo de no rayar, a modo de no sacarle ningún tipo de brillo, que quede en realidad el cerámico impecable, me gustan esas dos opciones. Yo al menos soy un poco muy Profe, maniática, ¿verdad? Sí. yo una vez vi que se estaba limpiando con hidrolavadora, pero no estoy segura si era como para mantenimiento o era No, para eso ya colocar es luego una ahora después de la limpieza, colocación. esa ya es una limpieza para entrega de obra, ¿verdad? Porque eso ya tiene que Ah, ya. garantizarte que el material ya está recontra mega adherido, fraguado, adquirido resistencia, todo, ¿verdad? Con hidrolavadora ya, la hidrolavadora tiene mucha presión y si es que el material no llega a estar perfectamente fraguado, vas a retirar con la presión de agua. Entonces, esa ya es una limpieza que se hace, pero por lo general ya es terminación para entrega a la obra. Ya. Gracias, profe. No, no hay por qué. Bueno, ahora tengo un segundo videito que quiero compartirles un poquito con respecto a lo que sería la colocación de los cerámicos. En una parte del video también mencionó el modo de peinar, justamente el adhesivo para la colocación del cerámico, ¿verdad? En especial en porcelanatos es donde más tenemos que regirnos de acuerdo a lo que van a ver en el video siguiente, que es justamente el peinado en una sola dirección para la colocación de la pieza, porque justamente de esta manera lo que se consigue es que haya una adherencia mucho mejor del cerámico al suelo, ¿verdad? O sí, a la carpeta ya prevista, ¿verdad? De modo que no se generen huecos de aire entre la pieza cerámica y el adhesivo, ¿verdad? Porque eso causa después que al pisar o con el tiempo justamente la pieza se rompa, ¿verdad? Mientras más agarre tenga la pieza al adhesivo y por supuesto entonces el adhesivo también con la carpeta de asiento de la pieza, ¿verdad? Eh, Más garantía vamos a tener que ese piso dure más tiempo y no tenga ningún tipo de fisura o de rotura de piso, porque después tenemos que terminar cambiando el cerámico, ¿verdad? Entonces vamos a ver un poquitito sobre las recomendaciones para la colocación de las piezas. Denme un chiqui de tiempo, dejo compartir este y abro el siguiente. Fuerte, fuerte salió. Voy a bajar un poquito el volumen porque creo que este sale muy fuerte ya. Me avisan si es que está bien o quieren que suba el volumen después.
¿Ya ven todos? Sí, Sí, profe. profe. Voy a verificar nomás una vez más que salga, o sea, que incluya el volumen, porque hay veces que comparte y la pestañita no está. Sí, en realidad está. Vamos a verificar. Me avisan y si no, retrocedo. Y la piedra son materiales bastante duraderos que pueden y deberían ¿Se escucha? Se escucha súper bien, profe. Sí. Ok. durar toda una vida. Cuando se rompen las baldosas, en más de una ocasión se debe a problemas con el sustrato o el método de instalación. La forma en que se aplica el mortero para instalar las baldosas marca una diferencia importante. Veamos cómo instalar con llana y qué es un error. Las baldosas de porcelana en particular pueden soportar condiciones de uso extremas. Cuando se instalan correctamente sobre un sustrato sólido, se necesita un gran impacto o una gran carga de punto para que se pierda la adhesión. El mortero debajo de esta baldosa se aplicó utilizando el método correcto, usando la llana adecuada. Aquí no hay error. Por otro lado, como la baldosa tiene un acabado duro y quebradizo o barniz, el espacio sin soporte debajo de las baldosas en realidad crea puntos débiles. Esa misma baldosa de porcelana puede dañarse fácilmente por el mismo impacto, cargas pesadas y otras causas. No se recomienda el pegado por puntos con mortero para instalar baldosas. Podría ser más fácil colocar las baldosas de forma plana entre sí durante la instalación, pero sería solo una cuestión de tiempo antes de que la más mínima fuerza provoque una falla. Observe qué poco es el mortero que efectivamente tiene contacto con la baldosa. Fue fácil de detectar la baldosa instalada correctamente. La primera baldosa se instaló según la norma de ANSI, recomendada por NTCA. Las otras no. Por desgracia, baldosas se están instalando incorrectamente, sobre todo las baldosas de gran tamaño, y esto puede dar lugar a rupturas costosas. Entonces, ¿por qué pasa esto? La mayoría de los adhesivos para pisos se aplicaban de esta manera, y el movimiento circular o en surcos cruzados se trasladó a la instalación de baldosas. Un punto más natural y más rápido para peinar círculos o surcos cruzados. Se reduce a un simple movimiento del codo. Tampoco aportó mucha diferencia a la colocación de pisos o baldosas muy pequeñas. Los resultados del uso de llana de esta forma son muy engañosos. El trabajo se hace más rápido, pero no se puede lograr la cantidad de cobertura adecuada de mortero. El aire queda atrapado sin tener por dónde salir y deja la baldosa sin soporte. Aplicar el mortero usando el método en círculos produce huecos en el sitio donde la baldosa no está adherida al sustrato. Estos huecos pueden producir grietas en las baldosas y fallas en la adherencia en condiciones de uso normal, pero especialmente si el impacto o la carga de puntos son altos. Además del impacto y una carga pesada, hay muchas otras razones por las que las baldosas instaladas sin la cobertura de mortero adecuada tienen más probabilidad de presentar fallas. Por ejemplo, deflexión del sustrato, encogimiento o deformación, expansión térmica a altas temperaturas y aplicaciones de congelación-descongelación. La falta de juntas perimetrales y de otras juntas de movimiento afecta la buena adherencia de las baldosas, así que imagínese cuando está adherida la mitad de la baldosa o incluso una superficie menor. Según el Instituto Nacional de Normalización estadounidense y el manual de la TCNA, las baldosas requieren un mínimo de cobertura de mortero del 80% en aplicaciones en interiores y del 95% para exteriores y ambientes húmedos. La baldosa de piedra natural requiere una cobertura del 95% en todas sus aplicaciones. Observe lo que ocurre cuando se instala vidrio transparente sobre bordes en círculos o surcos cruzados. ¿Ve lo difícil que es lograr la cobertura que se necesita? Es imposible cuando se ha hecho un pegado por puntos. Ni siquiera golpearlo con un marro de hule ayudará. Hoy en día, con la instalación de baldosas cada vez más grandes, se deben considerar otros factores. Durante el proceso de fabricación de la mayoría de las baldosas grandes, el centro tiende a abombarse o pandearse hacia arriba. Este pandeo requiere la utilización de más mortero y es aún menor la probabilidad de que el aire se elimine cuando se aplique el mortero en forma de círculos. El mortero adicional, aplicado correctamente, tiene que compensar la diferencia. También se requieren sustratos más planos para instalar baldosas grandes, ya que cubren un área mucho mayor. De acuerdo a la separación de las superficies para la cobertura de mortero correcta. La clave para una cobertura satisfactoria es hacerlo en forma recta, peinando el mortero en líneas rectas.
Este método ha demostrado ser eficaz, incluso con baldosas grandes. ¿Por qué? Los surcos de mortero que van en línea recta son mucho más fáciles de colapsar y rellenar los canales. Estos ayudan a eliminar el aire para maximizar la cobertura de mortero y garantizar una fuerte adhesión a la baldosa y el sustrato. No se puede ver a través de las baldosas, pero si se pudiera, podría ver que esta técnica le brinda el mejor soporte y protección a la baldosa. Hay otros pasos necesarios para lograr una buena cobertura de mortero. El primero es aplicar una capa de mortero en el sustrato con el lado plano de la llana. Luego aplique más mortero al sustrato y peine el mortero haciendo líneas rectas, todo en una sola dirección. Peinar los surcos con la llana haciendo líneas rectas permite una mejor distribución del mortero. En las baldosas rectangulares, los surcos de la llana deben ir a lo largo del lado corto de la baldosa. Esto permite una mejor liberación de aire cuando coloque la baldosa. Tenga cuidado de no dejar huecos a lo largo de las líneas de tiza o entre las baldosas. El tamaño de la llana importa. Un solo tamaño no sirve para todo. Utilice una llana que le ayude a lograr un mínimo de cobertura continua de 3/32 de pulgada. Las baldosas más grandes por lo general requieren llanas con aperturas profundas. Para las baldosas grandes, ya sea de vidrio, de piedra o de cualquier baldosa que se instale en superficie exterior, se recomienda aplicar una capa delgada en la parte posterior del azulejo. Utilice el lado plano de la llana para obtener una capa uniforme de mortero y llenar todos los espacios en la superficie. Para terminar, coloque firmemente la baldosa y muévala hacia atrás y hacia adelante a los surcos de la llana, a un medio de pulgada, la baldosa en una sola dirección, sin moverse en dirección opuesta o torcer la baldosa. Cuando comience a instalar y luego cada tanto durante la instalación, retire una baldosa y compruebe debe desmoronarse, por lo que probar que no le bate mortero a la baldosa o al sustrato. Como hemos visto en estos ejemplos, está de encolar. Cuando se refiere que hay manera correcta o incorrecta de, cuando dicen colar es de pegar justamente las baldosas. Entonces, por supuesto, nos quedamos con el método de la colocación justamente en una sola dirección del peinado para la colocación del adhesivo. Esa es la justificación de por qué lo hacemos así, ¿está? Entonces, para práctica, cuando nos toque hacerlas, ¿verdad? Y tengan que hacer la colocación de sus cerámicos, ustedes ya saben si es que pierden puntos porque están perdiendo, ¿verdad? Porque esto yo tengo en cuenta. Yo hay cosas que a lo mejor mirando el procedimiento constructivo que hacen, ¿verdad? Les voy a ir sacando puntitos y ustedes tienen que recordar que es por este tipo de cosas, ¿verdad? Porque cuando yo puntualizo sobre algo en particular, es porque eso quiero que tengan en cuenta cuando voy a ir a fiscalizar trabajo a ustedes. Bueno. Ahora vamos a ver un poquito la parte de instalaciones. Vamos a continuar un poquito. En la parte de agua fría nos habíamos quedado. Y quiero hacer un hincapié en esta parte que ya sería lo que vamos a tener que manejar súper bien. Una vez que empezamos ya con los planos de instalaciones de instalación de agua fría y caliente, porque en la siguiente clase ya estaríamos empezando la parte de planos. Entonces, hoy vamos a ver un poquito el glosario técnico que van a tener que estar manejando. Esto quiero que esté en sus cuadernos, por favor, y vamos a ir aclarando ciertas cositas. Cuando yo les menciono la palabra acueducto, siempre voy a hacer referencia a lo que es la cañería pública encargada justamente del abastecimiento de agua dentro de cada vivienda o cada lote, ¿verdad? En este caso, nuestro acueducto, si tratamos de Asunción, siempre va a ser de SAP, ¿verdad? Es la cañería, ¿verdad? Por lo general pasa por la calle principal de nuestra vivienda, sobre la cual nosotros vamos haciendo
las derivaciones correspondientes para obtener el ramal domiciliario de nuestra casa, ¿verdad? Se hace por medio de esa derivación del acueducto al ramal domiciliario, lo hacemos por medio de una pieza de conexión, creo que también está dentro del glosario. Cuando hablamos de distribuidor, ¿verdad? Hablamos justamente de un ramal principal ya derivado del ramal domiciliario, que sería el de distribución, un ramal principal de distribución, que este puede ser tanto lineal como anular, ¿verdad? Cuando hablamos de un sistema de distribución lineal, es por lo general un ramal principal que tiene un diámetro mayor, ¿verdad?, al de los ramales de derivación o secundarios, que son aquellos que ya me llegan a mis puntos de consumo. Puede ser también anular cuando este tiene un sistema de anillo, es decir, todo el distribuidor tiene un diámetro, por dar un ejemplo, de 3/4, ¿verdad?, que tiene un diámetro un poquito mayor, que hace en forma de anillo en la casa, vamos a tener una presión constante, ¿verdad? Y a partir de ese anillo yo tengo derivaciones hasta mis puntos de consumo, que lo hago por medio de ramales ya de media pulgada que tienen un diámetro mayor, que nada más lo que ya hacen es llegar al punto de abastecimiento o el punto de consumo, que puede ser un área húmeda de la vivienda. Puede ser una canilla de patio, puede ser un baño, puede ser una cocina, puede ser un lavadero, pero eso ya son ramales secundarios, porque lo que buscan es ya llegar desde el distribuidor hasta el punto de consumo. Ahora, instalación domiciliaria es ya lo que es completo, ¿sí? Ya me refiero ahí al conjunto de cañerías, ¿verdad? El conjunto de cañerías ya incluye lo que sería el distribuidor, ¿verdad? Los ramales secundarios, en caso que tenga yo una planta alta, también consideraría la montante, que sería la columna de distribución para llegar al tanque superior, y la bajada, que sería desde el tanque superior hasta las demás áreas húmedas de la vivienda, ¿verdad?, o los puntos de abastecimiento. También incluiría ahí los artefactos sanitarios, los equipos, los accesorios, ¿verdad? Todo lo que tenga que ver ya con el abastecimiento y la distribución del agua dentro de la vivienda. Todo ello, el conjunto completo, entonces es lo que yo llamo instalación domiciliaria de agua fría. O agua fría y caliente, ¿verdad? O directamente de agua, porque de repente tenemos la combinación de ambos, ¿verdad? Cuando yo les especifico instalación domiciliaria de agua fría, me refiero a que no va a haber instalación de termocalefón, por lo tanto yo tengo que pedir netamente agua fría, y en el área de ducha voy a hacer instalación de ducha eléctrica. Si yo les pido instalación de agua fría y caliente, entonces ustedes tienen que saber que directamente van a instalar tanto fría, pero vamos a preparar termocalefón en área de baños, ¿verdad? Y en el caso que queramos agua caliente en la cocina, también prevemos termocalefón en la cocina, ¿verdad? Y entonces allí tendríamos dos circuitos a definir en plano: el circuito de agua caliente y el circuito de agua fría. Cuando hablamos de ramal domiciliario, es la cañería que se comprende desde la pieza de conexión eh, hasta el limitador de caudal, ¿verdad? La pieza de conexión, acá vamos, que está pintado en dos colores sería nuestro acueducto, ¿verdad? Y la pieza de conexión sería justamente esta pieza de derivación para el ramal domiciliario, ¿verdad? Y el ramal domiciliario sería la cañería que pasa por el medidor, o sea que ya se hace el conteo o la medición de la cantidad de litros de agua que pasa a la vivienda, ¿verdad? Y después tendría el limitador de caudal, ¿verdad? Aquel accesorio o válvula que me permite justamente que el agua, que una vez que se midió, ya no regresa al acueducto, sino que ya pasa a circular dentro de lo que sería la vivienda, ¿está? Entonces, lo que se midió ya no puede regresar al acueducto. Esa sería la función de ese limitador de caudal. Ahora, el ramal secundario, ¿verdad?, es ya la cañería derivada de un ramal, en este caso, poniendo como ejemplo este esquemita, sería ya la que va derivada del ramal distribuidor para llegar a un punto de consumo, en este caso para llegar al baño o a los diferentes artefactos sanitarios que necesitan ese abastecimiento de agua. Este sería entonces ya un ramal secundario, ¿verdad?
Entonces es un ramal de derivación, ¿verdad? Que en este caso viene de un distribuidor Profe, de caso lineal en el ejemplo. Sí, te escucho. y entonces el ramal que está ahí en posición vertical sería el primero, el primario. Ese sería el distribuidor, exactamente. Un ramal primario. El ramal distribuidor puede ser lineal o puede ser anular dependiendo del diseño de la instalación de agua, ¿verdad? Pero el ramal secundario siempre va a ser un ramal de derivación que viene de un distribuidor que lo que hace ya es justamente abastecer ese punto de consumo determinado. Artefacto sanitario, una vez repasando otra vez, ¿verdad? Es el que conectamos tanto a una instalación cloacal, ¿verdad? Como a una instalación de agua con fines higiénicos, ¿verdad? A fin de recibir también aguas servidas una vez utilizado, ¿verdad? Cuando hablamos de pieza de conexión, es el dispositivo aplicado al acueducto para la derivación justamente a un ramal domiciliario, que sería esta pieza que está aquí. Ahora, el medidor es un artefacto destinado a medir el consumo de agua. La mayoría tenemos instalado justamente en nuestras veredas para justamente verificar el consumo de agua dentro del lote o dentro de la vivienda. La llave de paso principal, que es una llave de paso interna ya, que lo que hace es interrumpir el suministro de agua en todo el inmueble. Por lo general también tenemos ya cerca del medidor, pero dentro de nuestra vivienda. Tenemos el limitador de caudal, que es un dispositivo instalado en una cañería para limitar el caudal, o sea, ya para limitar el paso del agua dentro de la cañería, ¿verdad? En nuestro caso, vuelvo a reiterar, nuestra red de distribución o nuestra prestadora de servicios siempre va a ser la SAP cuando trabajemos en nuestros planitos, ¿verdad? Considerando que nosotros vamos a proyectar o vamos a diseñar instalaciones previstas para Asunción, ¿verdad? Que es lo que también coincide con nuestro perfil de salida del estudiante del Colegio Técnico Nacional, ¿verdad? Tenemos que tener en cuenta, ¿verdad? Que a partir justamente de la caja del medidor o de la conexión o ramal domiciliario, empieza la red de distribución de agua ya interna en la vivienda, ¿verdad? Y que va a ser instalada según las exigencias de consumo y los criterios para el buen funcionamiento, que es lo que estuvimos viendo en clases anteriores. Si vamos a optar por un sistema de abastecimiento directo, si vamos a optar por un sistema de abastecimiento indirecto, de acuerdo justamente a lo que ya habíamos observado en la zona, ahora si hay algún tipo de problema con respecto a la presión de agua, ¿verdad? A la constancia en el abastecimiento o en el servicio, ¿verdad? En cuanto a la presión de servicio también dentro de la vivienda, ¿verdad? Entonces, de acuerdo a ello, íbamos a definir y diseñar esa instalación, ¿verdad? Y también ya hacer un seguimiento al proceso constructivo de ese trabajo de plomería, ¿verdad? Porque en este caso un trabajo de plomería a fin justamente de evitar problemas de fuga, de filtración de agua y garantizar así también el buen tanto. No solamente lo garantizamos por un diseño correcto, ¿verdad? Cuando hablamos de un diseño correcto, hablamos del optar por cuál de los sistemas es conveniente, ¿verdad? Sino también a hacer el acompañamiento, ¿verdad? Para que se sigan justamente los requerimientos técnicos según normativa de la correcta instalación de cañerías, ¿verdad? Para poder garantizar un excelente funcionamiento de nuestra instalación de agua, ¿verdad? Acá voy a checar un poquito porque creo que no se ve todo. Acometida de agua, ¿verdad? Es la parte de la instalación de agua que viene de la red pública hacia el medidor, ¿verdad? Que es lo que se va a medir básicamente. Es lo que pasa prácticamente ya o lo que llega al medidor. Se hace por lo general por medio de tubos de PVC. Es difícil que la acometida de agua se haga con otro material. Y por lo general todo lo que esté antes de nuestra vivienda, ¿verdad? Lo hace la gente de la ESAP. ¿Está? Sí o sí lo hace un técnico de la ESAP. Pasando el medidor, ya cuando tenemos nosotros nuestro ramal domiciliario, sí a partir del distribuidor y nuestros demás ramales secundarios, sí ya lo hacemos por medio de
eh, plomero, ¿verdad? Pero sí, lo que está antes del medidor solamente lo tocan los técnicos de la sala. Ahora, el medidor de agua, profundizando un poquito el concepto, es el instrumento que registra el consumo de agua de la vivienda. Se halla situado en una caja de concreto con tapa de metal, ¿verdad? Que va por lo general en la vereda de la vivienda y tiene dos llaves de interrupción, dos uniones universales, una a cada lado del medidor, porque ustedes saben que eso también tiene un mantenimiento. Hay veces que incluso hay cambio de medidores, ¿verdad? Entonces, esas dos uniones universales, ¿verdad? Y las llaves de interrupción lo que hacen es facilitan ese trabajo de mantenimiento. La válvula de interrupción es la llave que permite controlar el ingreso de agua, abre o cierra el abastecimiento en toda la vivienda. Cuando hablamos de válvula de interrupción, hablamos de llave de paso. Se recomienda que vaya acompañada de dos uniones universales para facilitar su reemplazo. Eso también en caso de mantenimiento. Hay veces que justamente se rompe o... Sí, la mayoría de las veces se rompe. Hay veces que tiene problema la mariposita justamente de la llave de paso. Entonces, por ello, instalamos también dos uniones universales a modo que podamos reemplazar la pieza en caso que haya algún tipo de imprevisto o falla en el accesorio, ¿verdad? La red de distribución de agua es aquella que conduce el agua a todos los ambientes, ¿verdad? La red de distribución ya incluye los ramales de distribución principales, ¿verdad? Los ramales secundarios, en caso que vuelva a reiterar esto, ¿verdad? En caso que tenga justamente un tanque superior y tenga una planta alta, ¿verdad? También tengo que prever los tubos montantes y los tubos de bajada. Los montantes son aquellos justamente en caso de que tenga un sistema de abastecimiento directo que lleguen a la planta alta y así a los puntos de consumo en la planta alta, y en caso que tenga un sistema indirecto, la montante es aquel distribuidor que me permite justamente que llegue el agua a mi tanque, y la bajada que permite justamente que el agua del tanque llegue a los puntos de consumo en la vivienda, ¿verdad? Para esa red de distribución de agua, nosotros utilizamos accesorios de PVC, ¿verdad? Que soportan una alta presión dentro de ellos. Todas estas tuberías de agua en la vivienda, por lo general, la usamos de 1 pulgada, de 3/4 y de media pulgada. Esos son los tres diámetros de caño que vamos a utilizar para el área de distribución de agua, para los ramales de distribución de agua, siendo comúnmente utilizados los de 1 pulgada dentro del ramal domiciliario, ¿verdad? Y de repente algún distribuidor principal, ¿verdad? Pero la mayoría de las veces ya los distribuidores utilizan un diámetro de 3/4, y aquellos ramales ya de derivación o ramales secundarios utilizamos ya de diámetro de media pulgada, que son justamente con el diámetro que hacemos la conexión a los artefactos sanitarios. Todos los artefactos sanitarios sí o sí tienen conexiones de medio. Ahora, ¿por qué optamos por tubos de PVC a la hora de la instalación de agua? Por su facilidad justamente a la hora de la instalación. Por lo general se utilizan sistemas roscables, ¿verdad? Y tienen una ventaja en cuanto a los tubos de hierro galvanizado, que también en un tiempo determinado fueron muy utilizados para la instalación de agua. Uno es el costo, dos también es la instalación, que es mucho más lenta con los tubos de hierro galvanizado, porque justamente tienen mucho más trabajo, ¿verdad? Y la desventaja principal, que es la oxidación, ¿verdad? De los tubos de hierro, ¿verdad? Se oxidan y se van obstruyendo, ¿verdad? Y por lo general también causan un problema de presión, porque esa obturación que se da, sí, justamente por el herrumbre que hay dentro de los tubos, o la oxidación que hay dentro de los tubos, ¿verdad? Hacen también que disminuya la sección para circulación de agua, ¿verdad? Disminuye la presión, ¿verdad? Y también, por lo general, se genera sarro de forma interna. Es Esa una de las principales desventajas por las que se opta también la utilización de accesorios de PVC, ¿verdad?
que aparte que en cuanto a economía, facilidad de instalación, también nos evitan este problema de la oxidación, ¿verdad? Aquí vemos un poquito los criterios para la conexión de agua, ¿verdad? Que es un poco reiterativo lo que estuvimos hablando, pero también yo creo que no va a venir mal hacer un repasito, ¿verdad? Eh, Acá se menciona un poquito cómo se hace el empalme desde el medidor, ¿verdad? Hasta los diferentes puntos de consumo, ¿verdad? Donde se habla justamente de un sistema de distribución, ¿verdad? Que puede ser, vuelvo a reiterar en esta parte, tanto lineal como anular. Por lo general se ve mucho más el lineal por una cuestión de economía de cañería, a modo que tenga un solo distribuidor lineal, y a partir de él entonces haría las derivaciones correspondientes a los ramales secundarios. Un distribuidor anular me implicaría mayor longitud de cañería o mayor longitud de desarrollo de cañería, ¿verdad? Entonces, un mayor costo también, por lo tanto, porque a partir de ello recién estaría dimensionando la cantidad de metros necesarios para los ramales secundarios, ¿verdad? Entonces, es más común ver un sistema lineal. Ahora, los ramales secundarios son aquellos que aparecen justamente para abastecer mis puntos de consumo, que en este caso sería el área de cocina, el área de baño, el área de lavadero, ¿verdad? Y menciona un poquito también la utilización de los accesorios para hacer las derivaciones correspondientes de estos ramales secundarios. No es que esto yo agarro y así como veo en el dibujo, lo hago por medio de líneas y lo que hago es pegar con pegamento los tubos, no, lo hago por medio de accesorios roscables, ¿verdad? Para ello utilizo una herramienta que se llama tarraja, ¿verdad? Que lo que hace es hacer la rosca en las puntas sí, en las puntas de los caños a unir, ¿verdad? Y por medio de una cinta teflón, ¿verdad? Coloco ya en esas puntas que trabajé con la tarraja en sentido contrario a la rosca al teflón, ¿verdad? Y después hago entonces la rosca correspondiente con el accesorio para la derivación o unión. ¿Por qué digo derivación o unión? Porque hay accesorios que me permiten ensamblar cañerías, es decir, juntar en la misma dirección un mismo tubo a modo de agarrar longitud, ¿verdad? O de adherir longitud de caño, ¿verdad? Y derivar también me permite, ¿verdad? Porque hay accesorios como las T, ¿verdad? Los codos que me permiten justamente cambiar la dirección de una cañería, en el caso, por ejemplo, de un codo, ¿verdad? Darle una dirección ya sea derecha, izquierda, ¿verdad? Incluso grados, porque hay también accesorios de 45 grados que se utilizan a modo justamente de direccionar mi cañería, ¿verdad? Y hay también algunos que me permiten derivar y continuar, en el caso de la T, por ejemplo, ¿verdad? Que me permite ensamblar dos cañerías, ¿verdad? Y también una tercera, ya derivarla para un ramal secundario para llegar, por decir, a un área húmeda, teniendo en cuenta, a ver, este ejemplo, ¿verdad? Yo acá en este punto, por ejemplo, lo hago por medio de una T. La T entonces me permite la continuidad de este tramo y a la vez la derivación para este ramal secundario, hablando un poquito de accesorios, ¿verdad? Y en este caso, por ejemplo, donde yo tengo una derivación o un cambio de dirección, lo hago por medio de un codo, ¿verdad? Esos son accesorios que aparecen justamente en una instalación sanitaria. También tengo accesorios de reducción. Los accesorios de reducción de cañería son aquellos que utilizamos justamente para hacer derivaciones eh, de una cañería distribuidora a un ramal secundario, ¿verdad? Donde yo justamente en el ramal secundario tengo que llegar con media pulgada, ¿verdad? Y mi distribuidor es de 3/4, entonces utilizaría un accesorio de reducción, por decir un codo, que es un codo de 3/4 a uno de media. Entonces yo tengo un codo que llega aquí en este distribuidor con 3/4, pero sale a un ramal secundario con media de diámetro, ¿verdad? Una media pulgada, o sea, sería menor.
También habla un poquito también de las válvulas de interrupción, que también son comunes en la instalación de un área húmeda. Por lo general van a ver que en el baño hay al menos una llave de paso, hay veces que tenemos incluso más, que son aquellos aquellas válvulas de interrupción que me facilitan el mantenimiento de un área húmeda, es decir, interrumpir el paso del agua en ese ambiente para que yo pueda hacer la reparación correspondiente o mantenimiento correspondiente en un área del baño sin alterar el funcionamiento del agua en el resto de la vivienda. Se recomienda en esta parte también justamente la instalación de esa válvula de interrupción en cada uno de los ambientes húmedos que yo voy a estar teniendo en la vivienda, en baños, cocinas, lavaderos, ¿verdad? Es donde por lo general lo instalamos. Ahora, también mencionan una parte, en la parte de los criterios siempre, la altura justamente de las tuberías de agua dentro de las paredes. Las tuberías por lo general nosotros las proyectamos en las paredes o las vamos instalando en las paredes hasta llegar a las áreas correspondientes, ¿verdad? Y eso tiene ya una altura prevista que es entre 20 y 30 centímetros del nivel de piso terminado, ¿verdad? Esa es la altura en la que yo sé que sí o sí puedo tener un tubo o una tubería a modo que es justamente si yo quiero instalar algo, yo sé que a esa altura no puedo perforar, por ejemplo, mi pared porque puedo estar perforando un caño de agua, ¿está? Entonces, eso también, la altura recomendable en las paredes siempre mantener entre 20 y 30 para que justamente esa persona que quiera hacer algún tipo de trabajo de instalación sepa que a esa altura yo no puedo perforar nada, ¿está? Si yo quiero instalar, por ejemplo, Profe, un toma corriente bajo, entonces yo sé que a esa altura no puedo estar perforando pared, ¿verdad? Porque sé que puedo agarrar un tubo, ¿sí? y si se perfora, digamos otra vez, en esa altura, Sí. va a haber un escape de agua tremendo, me supongo. Y claro, justamente por ello es necesario que a esa altura no, a esa altura se haga la instalación para justamente evitar ese tipo de cosas, ¿verdad? Porque si sabemos que a esa altura puede haber caño, yo ya no me voy a ir a perforar hasta 30 centímetros, voy a perforar por lo general más arriba, ¿sí? Para no tocar cañería. En caso que toque cañería, no voy a tener que hacer otra cosa que retirar la parte del mortero, ¿verdad? Y justamente utilizar la llave de paso más cercana. Si no tengo llave de paso cercana, entonces tendré que hacer una interrupción general por medio de la llave de paso general y hacer la reparación correspondiente de la cañería, ¿verdad? En este caso van a tener que instalar un, un segmento de cañería nueva en esa área perforada, ¿verdad? Van a tener que hacer esa reparación por medio de cortes en esa área, ¿verdad? Y se colocan por lo general uniones universales para poder adherir esa nueva pieza o esa nueva sección de caño en esa área. Sí o sí van a tener que hacer un trabajo de mantenimiento, porque si no, por supuesto que va a llover agua si es que perforan. Bueno, eso en cuanto a los criterios para la conexión de agua. Y hasta aquí llegó mi clase del día, porque esto creo que nosotros ya vimos en la clase anterior, al menos con ustedes. Si no, no hay problema. De todas maneras, para finiquitar esta parte, era aclarar un poquito todas las partes de una instalación de agua que me van a aparecer necesariamente en un planito de instalación de agua, ¿verdad? A modo que después esto podamos verificar que figuren en mi plano, ¿verdad? Si yo planteo un sistema indirecto, ¿verdad? Necesariamente va a aparecer un tanque de reserva, una red de cañerías, o sea, van a aparecer los accesorios y piezas, va a aparecer agua caliente, va a aparecer grifos y artefactos, ¿verdad? Lo que puede o no aparecer es el sistema de bombeo, ¿verdad? El sistema de bombeo me refiero justamente a la motobomba, que veríamos si es que es necesario su uso, ¿verdad? Hay veces que lo usamos para ganar presión de agua, ¿verdad? Y hay veces que usamos justamente para impulsar al agua a un tanque de reserva. Quiero pedirles un chiqui de tiempo porque segunda vez ya que tocan el timbre, entonces quiero ver quién lo que viene a romper los quinotos a esta hora. Un minuto. Tu cámara, Mica.
Mica, tu cámara está prendida. Ahora creo que ya tiene apagada. O sea, a mí al menos no sé. Yo estoy limpiando mi patio. Hace rato que prendiste y yo te empecé a llamar para que apagues. Dios mío. 2 veces aprendiste. Y en mi bolsillo que está yo estoy escuchando mientras tanto. No me di cuenta, por eso seguro. Pelaya. De vuelta, bueno, entonces vuelvo a reiterar, lo que podría o no aparecer en nuestro planeta es un sistema de bombeo. Ya eso dependería del diseño y la instalación que ustedes sugieren para la vivienda. Yo probablemente a la hora de hacer el ejercicio les voy a poner una situación y ustedes van a tener que optar por el sistema correcto, teniendo un poquito en cuenta aquellos criterios que estuvimos viendo en clases pasadas. Ahora, luego del sistema bombeo tenemos el tanque de reserva, que vamos a hacer también en su momento un ejercicio para determinar la cantidad de litros necesarios para una vivienda, según la situación también que yo les planteé, a modo de poder limitar así la cantidad o el volumen necesario que tiene que tener el tanque, ¿verdad? Y también de ese modo determinar la sección adecuada, ¿verdad? En caso que tengamos que hacer el diseño de forma incluso de un tanque, ¿verdad? La red de cañerías, ¿verdad? Que es aquella de la que estuvimos hablando, considerando que allí entra el distribuidor, los ramales secundarios, la montante, la bajada, ¿verdad? Entonces, el sistema completo de cañerías o tuberías necesarias para hacer la distribución de agua en los ambientes húmedos. Tenemos los accesorios y las piezas que, así como habíamos mencionado, son aquellos accesorios que me permiten justamente el mantenimiento, la derivación, el cambio de dirección de las tuberías, ¿verdad? El ensamble de las mismas y también en caso justamente de los accesorios, aquellos que de repente me permiten la interrupción del agua, como son las llaves de paso. Bien, tenemos la parte de agua caliente, considerando también que tenemos el termocalefón y que a partir del termocalefón tenemos un circuito o una red de cañerías independiente partiendo del termocalefón para facilitar el agua caliente en la vivienda, ¿verdad? Nosotros, nuestro ejercicio de instalaciones en plano al menos lo vamos a hacer con termocalefón para que puedan tener idea de cómo hacer ya el sistema más complejo. Grifos y artefactos son aquellos ya puntos de consumo de agua, ¿verdad? Donde justamente necesitamos abastecer con agua los diferentes puntos de nuestra vivienda, ya sea cocina, lavadero, baños, canillas de patio, etc. Bueno, hasta aquí nuestra clase hoy, chiquitos, ¿verdad? Espero que haya quedado clarito, ¿verdad? Y de esta manera también compensarles por la fecha en que estuve ausente. ¿Hay alguna consulta que quieran hacer? Profe, Sí, te escucho. entonces se dice pastinar, o sea, como pastinar, no patinar. Pastina se dice. Patinar hacemos con patín. ¿Está? Si vos estás acostumbrado a usar patines, genial, ¿verdad? Pastina se llama, entonces eso es lo que se le aplica. A los albañiles es muy común que digan patina o patinar, pero en realidad no es. Pastina se llama. ¿Sí? Entonces ya tengo que corregir mi vocabulario en cuanto a eso. Sí, así mismo, señor. ¿Alguna otra consulta? Hay mucho barullo en mi casa ahora, disculpas. Profe, Sí, y el zócalo, por ejemplo, el que va con la mampostería de elevación, sí o sí se pone siempre. sí.
En áreas, por ejemplo, yo en este caso no les puse cómo haríamos el zócalo porque en el ejemplo era un piso exterior, ¿verdad? Pero sí, para adentro tenemos que prever siempre el zócalo. En caso que no sea un baño, obviamente, ¿verdad? Y el zócalo seguiría la misma línea de piso. Eso estaríamos viendo en la siguiente clase cuando hagamos ya azulejado, ¿verdad? Porque hoy vimos netamente el proceso constructivo sobre piso, ¿verdad? Sobre muros veríamos la siguiente clase. A nivel de replanteo, siguiendo la línea de piso, eso vamos a verlo con profundidad en la siguiente clase. ¿Sí? Dale, profe. Bueno, chiquitos, si no hay ningún... Perdón, se me apagó mi micrófono. Si no hay alguna consulta adicional, entonces yo les dejo. Que tengan todos buen provecho y nos vemos la siguiente Yo clase. tengo una última. Sí, decime. ¿Qué pasó? Salió, profe. Creo que muchos salieron, capaz sea problema del internet, profe, porque le sacó. Hija. Y bueno, entonces la siguiente clase igual va a tener oportunidad de preguntar porque vamos a seguir con el mismo tema. Yo les dejo nomás entonces, ¿sí? Dale, profe, gracias. Nos No hay vemos la por qué. próxima clase. Nos vemos. Hasta luego.